Desde que empecé a hacer vídeos sobre los dioses griegos, ha habido uno del que me ha dado miedo hablar, y este es Dionisio. Y dependiendo de cuánto sepáis sobre él, esto os parecerá más o menos raro. Si solo conocéis la mitología de pasada, es el simpático dios del vino. Si ya os habéis interesado un poco más, puede que también sepáis que está relacionado con la locura y los cultos mistéricos. Pero no sé cuántos sabéis que prácticamente todo lo que sabemos sobre este dios son contradicciones. Es un dios, pero también no lo es. Hay 1.000.000 de cosas que indican que es extranjero, pero resulta que es griego. Está rodeado de miembros masculinos, pero varias veces aparece vestido con cosas asociadas con las mujeres. Sus cultos no paran de prohibirse porque se supone que incitan a la rebelión, pero los autócratas lo adoran. Es el dios del vino, pero... Vale, aquí creo que no hay un pero, que es el dios del vino está bastante claro. Y esta asociación con el vino es lo que en parte explica muchas de esas contradicciones, aunque no todas. Dependiendo de dónde mires, vas a ver una imagen totalmente diferente de Dionisio, lo que hace un poco difícil hacer un vídeo en el que se habla en general de él. Pero supongo que tenía que intentarlo en algún momento, así que allá vamos. Vale, pero antes de empezar un par de cosillas. La primera es que Dionisio no tiene nada que ver con lo dionisiaco. Si no sabéis qué estoy diciendo, Nietzsche creó esta teoría según la cual Apolo y Dionisio representarían principios opuestos. Apolo siendo el orden y Dionisio el caos. Estoy simplificando. Este vídeo no es sobre Nietzsche y tengo muchas otras cosas de las que hablar. Estas ideas fueron muy populares durante un tiempo, pero a día de hoy se cree que aunque pueden ser conceptos útiles para otras cosas, realmente no son útiles para estudiar a ninguno de los dos dioses. Lo segundo es que tampoco voy a hablar del Dionisio órfico. Ya he hecho un par de vídeos sobre ese tema, así que podéis ver eso si os interesa. Con esas dos cosas aclaradas, vamos a sentar las bases, porque como os he dicho, esto es un tema complicado, así que quiero asegurarme de que todos sabemos de lo que estamos hablando. Dionisio, dios griego del vino y normalmente considerado como el más joven de los dioses. Lo que vamos a considerar su mitología básica sería esta. Zeus, como de costumbre, se enamoró de una mortal muy mona, Semele, princesa de Tebas. Este es un romance bastante normalito para Zeus. No hay disfraces extraños ni transformaciones. Y Semele parece gustarle lo bastante como para seguir visitándola varias veces, incluso después de que se quedase embarazada. Le prometió que le daría cualquier cosa que le pidiera. Donde la historia vuelve a ser un poco más tradicional es en el hecho de que Hera se había enterado de esta aventura y como venganza se acercó a Semele disfrazada y la convenció de que pidiera a Zeus una cosa, que se presentara ante ella igual que lo hizo ante Hera cuando intentaba cortejarla. Zeus tenía que cumplir su promesa, así que se presentó delante de Semele con su carro hecho de relámpagos y truenos. Esta imagen, aparte de aterrorizar a Semele, también la incineró. Zeus rescató de entre las cenizas al feto que había logrado sobrevivir el incidente y se lo ató al muslo, donde siguió creciendo hasta que fue lo bastante grande como para nacer. Y por eso se dice que Dionisio había nacido 2 veces. No voy a hablar de la versión órfica en la que literalmente nace 2 veces y tal vídeo de Zaegro para eso. Después de nacer, Hera sigue con su plan de venganza, así que había que esconder al niño. Zeus se lo da a Hermes, que se lo entrega a varios personajes que harán de niñera. Bien porque hay varias versiones de la historia, o bien porque Hera descubre al niño e intenta matarlo. Hay varios intentos para esconderlo de Hera, como disfrazarlo de mujer o convertirlo en cabrito, pero el caso es que el Dionisio bebé fue dando vueltas de un lado para el otro hasta que dejó de ser un bebé, pero siguió dando vueltas de un lado para otro. Hay muchas versiones y diferentes mitos de esta juventud de Dionisio, pero el resumen más básico es que va dando vueltas por ahí, puede que enseñando el cultivo de la vid, mientras tiene varias aventurillas. Hay un momento en el que Hera lo vuelve loco, hay varias veces en las que algún rey se niega a recibirlo, lo que suele acabar fatal, normalmente con sus hijas volviéndose locas y matándolo. Y también hay una vez en la que es secuestrado por piratas que intentaron venderlo como esclavo, pero durante la travesía Dionisio hizo que vides envolvieran el barco, que los remos se transformaran en serpientes, lo que hizo que los piratas aterrorizados saltaran por la borda y fueran convertidos en delfines. Después de haber dado bastantes vueltas por el mundo, Dionisio decidió pasar por el inframundo.
de donde sacó a su madre y después se fue al Olimpo. Supongo que a estas alturas Hera tenía otro hijo de Zeus al que torturar, porque nada de esto pareció importarle. Dionisio se casa con Ariadna, princesa de Creta, después de que Teseo la abandonara y también la hace inmortal. Y también ayuda a traer de vuelta a Hefesto para que liberase a Hera del trono encantado que había construido. Hay muchas más historias, pero eso es lo básico sin meternos en ninguno de los líos que ahora voy a intentar explicar. Y supongo que intentaré empezar por el principio. Durante bastante tiempo se creyó que Dionisio era un dios extranjero que los griegos habían adoptado. Y esto es algo que tendría sentido. Aunque Stébele se haya acabado quedando como Tebana, su nombre no es de origen griego, y hay varias versiones del mito que sitúan el nacimiento de Dionisio fuera de Grecia. Su bastón se llama Tirso, que es una palabra que tampoco tiene origen griego, y en todos sus mitos está muy relacionado con zonas extranjeras para los griegos, como Tracia o Asia Menor. Así que se asumía que Dionisio había llegado a Grecia desde algún otro lugar durante la Edad Oscura para ya estar más o menos asentado durante la época arcaica, que era cuando empezábamos a tener menciones de él. Esto tenía sentido y los griegos lo habían hecho con otros dioses, como Afrodita. El problema vino cuando se encontró el nombre de Dionisio en las tablillas micénicas. Los micénicos son la civilización anterior a la griega, y la que inspira gran parte de la mitología griega. Lo que significa que los griegos no conocieron a Dionisio por un pueblo que consideraban extranjero, sino por el mismo pueblo por el que conocían a dioses como Zeus o Poseidón. Y las tablillas micénicas solo tienen información administrativa, así que es muy difícil saber algo sobre el Dionisio micénico aparte de que existía. En una de las tablillas te dice que a Dionisio se le ofrecen 2 jarros de miel, mientras que al resto de los dioses, incluido Zeus, solo se le ofrece 1. Aunque esto podría interpretarse como que Dionisio es más importante, esto no parece ser algo que se plantee. Y puede haber 1.000.000 de razones por las que en un registro en particular de una zona concreta haya un dios que reciba más ofrendas que otro. Además de que el nombre de Dionisio no es un nombre que aparezca en demasiadas tablillas. El otro lugar donde podríamos intentar sacar pistas sobre el Dionisio micénico es en el propio nombre. No es exactamente Dionisio, sino Dionyso, y el nombre de Zeus en las tablillas micénicas es Diwo, así que se supone que la primera parte de su nombre lo conectaría con Zeus. Con la segunda parte de su nombre hay más lío, básicamente porque nadie sabe lo que significa. Nuso podría estar relacionado con el monte Nisa, que es uno de los muchos lugares donde se supone que se crió Dionisio. Entonces su nombre significaría algo como Zeus de Nisa. Otras teorías sugieren que es una forma de decir hijo y por tanto significaría hijo de Zeus, que va en una línea parecida a otra teoría que dice que significaría joven Zeus. Pero ya os digo que todo esto es especulación y que realmente no se sabe qué significa Nuso. Lo que podemos sacar del nombre es que Dionisio parece estar conectado con Zeus, aunque tampoco es que sepamos mucho del Zeus micénico, que parece ser mucho menos popular que el Zeus griego. También se ha sacado por palabras asociadas que puede que Dionisio fuera un dios de la vegetación, por lo que puede que ya estuviera conectado con el vino. Así que el Dionisio micénico era un dios conectado con Zeus, del que puede que fuera hijo y que también puede que fuera un dios de la vegetación. Después de esto tenemos la Edad Oscura, de la que no tenemos básicamente información sobre ninguno de los dioses hasta que llegamos al periodo arcaico, en la que la fuente más importante que tenemos sobre mitología son los poemas homéricos, en los que ya tenemos a la famosa familia olímpica. Y aquí es donde tenemos las primeras menciones del Dionisio propiamente griego. Y en un principio parece coincidir con las cosas que podíamos intuir del dios micénico. Es un hijo de Zeus y por sus epítetos y la cerámica ya está más que claro que era un dios del vino. Lo que ya no coincide tan bien y hará que veáis muy rápido el caos que supone Dionisio es que el Dionisio micénico era claramente un dios, mientras que
con el Dionisio arcaico, las cosas no están tan claras. La primera cosa que pone en duda el hecho de que Dionisio sea divino es que está muerto. Me he saltado esa parte en el resumen de la mitología, porque normalmente los mitos sobre cómo muere tienen que ver con el orfismo, algo en lo que no voy a meterme. Pero incluso sin hablar de estas versiones de la historia, Dionisio es un dios que tiene la mala manía de morirse. Y no es solo que existan historias sobre cómo Dionisio moría, sino que también existía la tumba de Dionisio, y no estaba en algún lugar recóndito que solo conocían 4 griegos contados, estaba en el santuario de Apolo en Delfos, también conocido como el oráculo más famoso del mundo antiguo. Y todo esto es un problema porque los dioses griegos, como norma, no mueren. Los que mueren y son adorados son los héroes. La otra razón por la que se puede dudar de la divinidad de Dionisio es porque su madre, en todas las versiones, es mortal. El resto de los olímpicos tienen madres que son diosas, pero la madre de Dionisio no es solo que sea una mujer mortal, es que el hecho de que muera es bastante importante dentro de la historia de Dionisio. Y de la misma forma que su madre no es una diosa, tampoco lo es su esposa. Ariadna es una princesa, hija de 2 padres mortales. Es normal que los dioses tengan relaciones con humanos, pero sus consortes siempre suelen ser divinos. Hay bastante en la figura de Dionisio que indica que no era un dios, sino que se parece bastante más a un héroe. Y sin embargo, cuando llegamos al periodo arcaico, ya se le cuenta entre los dioses olímpicos. Por cierto, la idea de los 12 olímpicos es algo bastante artificial y realmente no existía en la antigua Grecia. Cuando digo que a Dionisio se lo incluía entre los olímpicos, lo que quiero decir es que se consideraba que formaba parte de la familia central de la mitología, ¿vale? Y siguiendo con esto, en época arcaica ya hay cerámica que muestra a Dionisio junto con el resto de dioses como un igual. Hay veces que se dice que esto no acaba de encajar con el hecho de que no se lo mencione demasiado en los poemas homéricos, pero esto en realidad no parece ser un problema. Dionisio simplemente no encajaba demasiado en las temáticas de los poemas homéricos, ya que van más sobre guerras y dramas aristocráticos, y Dionisio era un dios mucho más agreste, así que tiene sentido que no interviniera. Además, el hecho de que se lo mencione casi de pasada da a entender que la gente que escuchaba los poemas ya estaría familiarizada con las historias de Dionisio. Pero entonces, ¿por qué os he dado la larga explicación de todas las razones por las que Dionisio no debería ser divino, si en la época arcaica parece que está claro que es un dios? Bueno, porque todos los textos arcaicos que lo mencionan parecen estar muy interesados en remarcar cómo de divino es, algo que no se suele hacer con el resto de dioses, y que se ha interpretado como que era un personaje que se había divinizado recientemente, y que por eso se insistía tanto en cómo de divino era. Por eso se cree que se escriben las historias de cómo tanto su madre como su esposa son divinizadas, porque así te deshaces de los elementos mortales y haces que parezca más divino. Lo que es curioso es que Dionisio no parece ser el único que medio perdió su divinidad durante la Edad Oscura, para haberla vuelto a medio recuperar antes de entrar de pleno en la Edad Arcaica. Con Ariadna parece que pasa lo mismo. No voy a meterme en muchos detalles porque me gustaría hacer un vídeo específicamente sobre Ariadna, pero se cree que es posible que fuera una diosa micénica, pero en la mitología griega es solo una princesa de la que Dionisio se enamora y a la que convierte en inmortal. No tengo ni idea de por qué pasa esto o qué puede significar, pero es algo curioso. Pero volviendo al Dionisio arcaico, aunque sus historias solo se mencionan de pasada, se puede ver cómo son un poco diferentes a las que después se harán famosas. Una de ellas es una variante de esas historias que he mencionado antes de cómo los reyes solían intentar expulsar a Dionisio de sus tierras. En este caso esto pasa con un rey llamado Licurgo. Normalmente la historia acaba con Dionisio haciendo que se vuelva loco y pasan varias cosas violentas. Pero en la versión de la Ilíada, Licurgo se encontró con Dionisio
cuando aún era un niño, no un adulto, y estaba jugando con sus nodrizas. Por algún motivo, Licurgo intentó atacarlos y Dionisio huyó saltando al mar, donde fue recogido por Tetis. Por cierto, esto a veces también se cuenta como un mito en el que Dionisio muere, pero el caso es que después de esto es Zeus el que se cobra la venganza, vengando a Licurgo y no Dionisio. Otro mito de Dionisio de este periodo también es una versión distinta de un mito conocido, esta vez sobre Ariadna, y no tiene el final feliz que suele tener la pareja. En este caso, en la Odisea, Ulises ve la sombra de Ariadna entre los muertos y remarca cómo Artemisa la mató por petición de Dionisio, lo que se cree que tiene que ver con otra versión del mito en la que Ariadna ya estaría casada con Dionisio para cuando conoce a Teseo y que traiciona a Dionisio para irse con él, y por eso Artemisa la mata. La única otra historia que contaré de este periodo es cómo Dionisio es el que entrega el ánfora en la que se guardan los huesos de Aquiles y Patroclo, ánfora que había hecho Hefesto. Cosa que digo porque si lees estas historias te da la impresión de que Dionisio puede hacer más bien poco. Solo parece conocer a varios dioses. Son Zeus y Artemisa los que se vengan por él, y cuando hace regalos no son cosas que haya hecho él, sino que Hefesto le había dado. Y aunque esto es curioso y merece la pena mencionarlo para que veáis cómo su personaje cambia conforme pasa el tiempo, también os diré que eso no es todo el Dionisio arcaico. Fuera de los textos homéricos y en cosas como la cerámica, podemos encontrar mitos en los que tiene más protagonismo, como en el que convence a Hefesto de regresar al Olimpo o en el que convierte a los piratas en delfines. Algo muy curioso es que mientras los textos siempre lo describen como un joven, cuando se lo representa suele ser como un hombre adulto con barba. Así que la compleja imagen de Dionisio ya estaba establecida en el periodo arcaico, como un dios que estaba muerto, aunque en realidad no, que es débil y depende de otros dioses, pero que también puede que no, y que es joven y viejo a la vez. Y supongo que también está el vino. Tendré que hablar de lo del vino en algún momento. Vale, voy a avanzar un poco del periodo arcaico al clásico, y ya tenemos a las polis bien establecidas. Genial. Al principio he dicho que muchos de los aspectos de Dionisio podían explicarse con esa idea de que era el dios del vino. Lo de que también fuera un dios de la locura es algo que no cuesta demasiado relacionar con el vino, y a la vez el vino es algo que puede producir alegría y dolor, dependiendo de cuánto y cómo lo bebas, y ahí están bastantes de las claves del Dionisio clásico. Por varias razones existe esta idea de que Dionisio era un dios caótico al que se adoraba fuera de los márgenes de la ciudad, pero aunque es posible que existieran cultos rurales dedicados a Dionisio, es uno de los dioses que se consideran como protectores de las polis, y muchos de los grandes festivales estaban dedicados a él. Y sí, todo esto incluye al séquito de bailarines locos. Empiezo por lo de protector de la ciudad y después voy a lo del séquito, aunque está bastante relacionado. Volvemos a lo del vino, que era visto como una herramienta de unión. Era lo que se bebía en las reuniones sociales y políticas en las que se tomaban las decisiones importantes. También era una bebida que bebían diferentes clases sociales, por lo que ayudaba a promover el espíritu cívico, es decir, ayudaba a mantener a la polis unida. Y no era algo que solo funcionara hacia dentro de la polis, sino que también se extendía hacia afuera, porque también era algo que se bebía cuando se recibían misiones diplomáticas. Así que Dionisio también era considerado como un protector de la paz. Una de las cosas que se suelen remarcar como una de las extrañezas de Dionisio era que su culto estaba abierto a todos, y esto incluye a mujeres y esclavos, lo que tiene que ver con eso que he dicho de promover el espíritu cívico, porque mujeres y esclavos seguían formando parte de la polis, aunque a veces parezca que los únicos importantes son los ciudadanos. Por esta relación con los esclavos y por cómo funcionaban sus festivales, cosa que ahora veremos, Dionisio también era considerado como un dios de la libertad, y por eso Liber era otro de sus nombres. Ahora, por lo del séquito y los festivales supuestamente caóticos. Creo que la forma más fácil que tengo de explicar esto son los carnavales.
Los carnavales de ahora yo diría que se han suavizado un poco, pero durante mucho tiempo se han considerado como unas fiestas en las que era socialmente aceptable romper las normas de la sociedad. Eran días donde se rompían las barreras de clase y género, con cosas como disfraces, y se remarcaba la naturaleza absurda de la autoridad con figuras como el rey del carnaval, algo muy parecido a lo que pasaba en los festivales de Dionisio. Ahora, lo importante, tanto en los carnavales como en los festivales de Dionisio, es que era desorden dentro del orden. Igual que con los carnavales había días establecidos para los festivales, días en los que la transgresión estaba permitida. Exactamente por qué se hacían estas cosas es algo que se sigue discutiendo. Una teoría es que eran una válvula de escape para las tensiones sociales y que ayudaban a mantener la paz, lo que encaja con la idea de que Dionisio era un dios que protegía a la ciudad y garantizaba su paz. Pero igual que os he dicho que el vino trae alegría o dolor dependiendo de cómo se beba, también se entendía que Dionisio podía dañar a la polis, sobre todo si sus cultos no se llevaban a cabo correctamente. Pero esto no es algo que sea especial de Dionisio. Todos los dioses se cabrean si se descuidan o se hacen mal sus cultos. El hecho de que haya tantos mitos sobre reyes rechazando a Dionisio no implica que fuera un dios al que costara adorar, sino más bien lo contrario. Son mitos que demuestran las consecuencias que tenía para una polis no reconocer a Dionisio, volverse loca y destruirse a sí misma. La locura que inspiraba a Dionisio podía ser a la vez buena o mala. Si era una locura voluntaria, el equivalente a un trance religioso, era algo bueno, que se hacía como parte del culto y servía para reforzar la relación de la ciudad con el dios. Y esto no era raro. Pensad en cosas como la Pitia de Delfos, que se supone que estaba poseída por el espíritu de Apolo, un dios al que nadie acusa de ser un salvaje dios de la locura, más bien todo lo contrario. La locura que realmente sacaba de juicio era aquella que era inducida como castigo, cuando se había hecho algo que atentaba contra el orden divino. Normalmente en el mito ese algo era rechazar a Dionisio. Pero repito que esto tampoco es algo demasiado extraño. Los dioses envían castigos brutales contra los que les faltan al respeto todo el tiempo, y a veces tienen preferencias. Artemisa solía pedir sacrificios humanos y Dionisio infundía una locura autodestructiva. Así que el Dionisio de las polis clásicas tiene bastante sentido y parece que encaja bastante bien dentro de la estructura de los cultos cívicos. Seguía habiendo cosas raras como el hecho de que muchas veces tuviera sacerdotisas, cuando era mucho más común que los dioses tuvieran sacerdotes, mientras que las sacerdotisas fueran para las diosas, pero no se puede explicar todo. El hecho de que Dionisio fuese un dios de las ciudades también se puede ver con su relación con el teatro, que se cree que se desarrolló como una extensión de su culto, y a los teatros se los llama casas de Dionisio. Estaba tan conectado con las ciudades que de su culto nació uno de los elementos que acabarán caracterizando a las ciudades antiguas. Vale, ¿recordáis eso que he dicho de que Dionisio se parecía a un héroe porque estaba muerto? Porque conforme nos acercamos al helenismo eso va a ser importante. A lo mejor os habéis dado cuenta que la mitología que os he contado sobre Dionisio al principio se parece bastante a la de un héroe concreto, Heracles, ambos siendo hijos de Zeus y una mortal, que son víctimas de la ira de Hera varias veces, incluso volviéndolos locos a los dos en algún momento. Y lo que va a ser importante es que los dos son conocidos por sus viajes, porque se acaba estableciendo una tradición según la cual Dionisio y Heracles establecieron las fronteras del mundo. Esto se conoce mucho mejor con Heracles por cosas como las columnas de Hércules, pero al parecer Dionisio también ocupaba un papel similar. Esto se vuelve importante en el momento en el que a Alejandro Magno le da por conquistar el mundo, y con mundo quiero decir Asia, un continente que ya llevaba tiempo conectado con Dionisio. Igual que Heracles estaba muy conectado con haber establecido los límites en Occidente, con cosas como las columnas, Dionisio no estaba con Oriente, y Alejandro se propuso romper esos límites. Durante la vida del propio Alejandro, la verdad es que Dionisio no es tan importante.
El héroe con el que estaban relacionados los reyes de Macedonia era Heracles, y eso encajaba bastante bien dentro de la narrativa de ser hijo de Zeus de Alejandro. Durante la campaña militar, Dionisio era un dios que Alejandro usaba más para mantener la moral de sus tropas que para construir su poder. Pero cuando llegan a la India parece que se encuentran con algo curioso: festivales que para los griegos se parecían mucho a los festivales de Dionisio, lo que encajaba con la idea que ya existía de que Dionisio había alcanzado la India. Cuando Alejandro muere es cuando Dionisio empieza a tomar nuevas características, porque puede que por el incidente de la India se empieza a hablar de Dionisio como si fuera Alejandro, y así es como se convierte en un dios conquistador. No es que Dionisio hubiese sido un dios completamente ajeno a la guerra, como se podría pensar porque Homero decidió dejarlo fuera del ciclo troyano. Siempre parece haber estado incluido en la batalla contra los gigantes, pero el aspecto de conquistador y comandante de ejércitos sí que parece ser algo que se empieza a construir en el helenismo, ya que se mezcla su naturaleza viajera y su relación con Asia con la reciente conquista de Alejandro. La conquista no es solo guerra, sino que también venía con una implicación de civilizar, lo que encajaba con las ideas de Dionisio de mantener el orden, así como del cultivo de la vid, y con las de Alejandro por lo de extender la cultura griega. Que Dionisio quedara ligado a la figura de Alejandro hizo que fuera muy popular en los reinos helenísticos, ya que sus reyes derivaban su autoridad de la de Alejandro. Aquí también era muy útil esa naturaleza medio de héroe que tenía Dionisio, porque hacía más fácil que los reyes pudieran asociarse con él, ya que todos ellos eran hijos de mortales. Egipto fue el reino donde tuvo más éxito esta estrategia de identificarse con Dionisio, porque aparte de todo el tema de Alejandro, los ptolomeos también tenían que usar las estrategias tradicionales de justificar el poder, es decir, Horus y Osiris. Y Dionisio ya llevaba bastante tiempo asociado con Osiris, ya que los dos eran dioses de la fertilidad. Y Osiris encajaba bastante bien con la parte de la historia en la que Dionisio muere, que dependiendo de dónde estés tiene más o menos importancia. La forma en la que Dionisio se estaba usando en el ámbito más político también repercute en la mitología, en la que se escriben historias sobre cómo conquistaba la India y se incluyen en ellas los elementos que ya existían antes, como el séquito de mujeres, que se transforman en un ejército de mujeres comandado por Dionisio. Y voy a dejarlo aquí. Podría entrar en Roma, pero creo que esto se me está quedando algo largo, y ya hemos visto un poco el recorrido que Dionisio tenía dentro del mundo griego. Hay un montón de cosas que hacen que Dionisio sea complicado, y yo he intentado presentar una historia que más o menos tuviera sentido. Hay contradicciones que están dentro del estándar de dioses que son los que reparten recompensas y castigos, y el hecho de que existan tantas historias sobre sus viajes creo que refleja lo popular que era su culto y la cantidad de leyendas locales que existen, pero a la vez sigue habiendo otras cosas que cuesta más explicar, y aunque Dios del vino es una buena forma de resumir los muchos aspectos de Dionisio, también se queda algo corta. Pero la verdad tampoco creo que haya ningún título que acabe de reflejar todos los aspectos de Dionisio, porque no creo que hoy en día sepamos exactamente cuáles eran esos aspectos en cada momento de la historia. Yo he intentado daros un poco cuál sería la imagen de Dionisio que mejor encaja en cada etapa de la historia griega, pero creo que antes de acabar debería recordaros que no solo existe una versión de Dionisio en cada momento, y que en diferentes regiones o grupos los dioses podían ser entendidos de diferentes formas. Resulta que Dionisio es un dios en el que esto se ve de forma muy clara, lo que hace bastante difícil hablar de él.